El señor Hunt comenzó a estudiar karate en 1964 mientras estaba en la escuela de pregrado de Pensilvania. Recibe el rango de cinturón negro en Shotokan, Wado-ryu y Shito-ryu. Así como se recibe en Kobudo de Okinawa. Estudió Shotokan con Dan Ivan, Goju-ryu con Lee Gray, Wado-ryu con Masaru Shintani y Shito-ryu y Kobudo con el maestro Fumio Demura, y es miembro del Genbukai fundado por Demura Sensei. El señor Hunt ha estado estudiando las técnicas y la historia del karate durante toda su vida adulta y viaja por los Estados Unidos con el objeto de firmar sus libros y dictar los seminarios sobre la historia karate y sus aplicaciones. Actualmente está trabajando en su segundo libro, El Karate Tapestry, El tapiz del karate para nosotros, una historia del karate, y está en proceso de adaptar su primera novela, El arte y el camino, para el cine. El guión del señor Hunt, Bad Medicine, ha sido adoptado como una película cinematográfica lanzada teatralmente. El señor Hunt posee una maestría en finanzas internacionales de la Thunderbird Graduate School of International Management en Glendale, Arizona. Ha trabajado como profesor de secundaria y universitario, especialista en cine, contratista, agente inmobiliario, autor, proveedor de software e instructor en artes marciales. Ha vivido y viajado por América, Europa, Asia y habla 4 idiomas. Señor Hunt, es un placer para mí y todos los oyentes que usted disponga de este tiempo para que todos tomemos de sus experiencias y su maravillosa vida. Por favor, lo dejo con la audiencia. Muchas gracias, señor, por decir todo eso. ¿Soy yo ese? ¿Estás hablando de mí? Bueno, empecé, como dijo Sensei Pimentel, en Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos, en las montañas, y no había mucho karate. Pensamos en esos días que karate era japonés, una cosa japonesa, porque usamos palabras japonesas y el vestido japonés y la cultura japonesa, el budo y el samurái y todo eso. Yo había estudiado karate, durante más que 10 años, hasta que aprendí que karate no es japonés. Y que el budo y el samurái y todo eso no tiene nada que ver con karate. Karate es otra cosa entera. Y conocí a un hombre en California en un torneo que estaba haciendo un kata, que se llama Lee Gray. Es mi profesor, mi maestro de Goju-ryu. Y él estaba haciendo una kata que era bastante distinto de las katas que yo había aprendido. Muy fuerte, muy grande, y tenía otras partes. Y empecé a entender que lo que yo estaba estudiando no era karate, que el karate era otra cosa. Y siempre sabía que había algo más, pero no estaba seguro de lo que era. En esos días, entonces, empecé a estudiar, y viajar, y leer, y hablar con gente, y practicar, para entender lo que era el karate. Y voy a tratar de compartir un poco de lo que he aprendido durante 60 años del karate y de la historia del karate, que me encanta tanto. Porque a mí me gusta pasar el karate verdadero al futuro. Creo que es importante no perder nuestra arte entre jiu-jitsu brasileño y MMA y UFC y todas esas cosas, porque no son karate. Karate es otra cosa. Y lo que ya voy a tratar de explicarles lo que yo pienso que son las
las fechas más importantes de karate y posiblemente entender un poco de lo que es. Y hay algunas fechas que son importantes, yo creo. Uno es el 1400, pues el siglo XIV. Otro sería 1609. Otro sería 1870, 1900, 1920, 36, 50. Y esas fechas, si entendemos esas fechas, podemos entender un poco lo que es karate. Pues en el siglo XIV se formó la dinastía Ming en China con el emperador Honghua. Un poco después, en Okinawa, había 3 reinos, el norte, el centro y el sur. Y el rey en el centro, Shohashi, conquistó a los otros 2 y formó un reino por todo Okinawa. Ahora Okinawa mide 100 kilómetros de largo y 40 de ancho, así no es muy grande. Pero lo que pasó entonces es que el emperador Honghua, la dinastía Ming, reconoció a Shohashi como el rey formal de Okinawa. Hicieron una relación. Okinawa se hizo un tributario de China y podía comerciar, vender cosas, visitar a China. Los chinos fueron a visitar a Okinawa. Y el emperador mandó un grupo de gente para enseñar cosas a los okinawenses para mejorar su vida. Agricultura, economía, lenguaje, lo que sea. Y mandó ese grupo para vivir en Okinawa. Y el grupo se llamó las 36 familias. Y habían 36 familias diferentes. Hay una placa en Okinawa que tiene los nombres de las 36 familias. En China hay números importantes. Escogieron el número 36 y mandaron a 36 personas. En el Goju-ryu, la kata Sansei-ryu significa 36. Y podemos hablar de ese otro día, pero aparece mucho en la historia de karate. Pues esas familias enseñaron esas cosas a los okinawenses, pero también enseñaron su arte marcial, que los okinawenses llamaron tori o tang te, significando la mano china, tang te, el mismo te que usamos en karate, tang te. Y durante 250 años más o menos practicaban tang te o tori. Los okinawenses todavía dicen tori en Okinawa de vez en cuando. Y practicaron ese arte durante 250 años más o menos. Hasta que el clan Satsuma del sur de Japón conquistó a Okinawa. Esa fecha era 1609. Esa fecha es muy importante para nosotros, porque de ese día en adelante, los okinawenses practicaron su arte, tori, en secreto, porque los japoneses no les dejaron practicar artes marciales, porque estaban subyugados. Y durante ese tiempo desarrolló el estilo, el karate que nosotros conocemos más o menos, por lo menos los raíces de ese arte de tori.
En 1870, Japón hizo de Okinawa un estado de Japón. Y la dinastía del Shohashi paró. Y los chinos se fueron hasta China. Y los japoneses empezaron a enseñar cultura, costumbres, lengua japonesa a los okinawenses. Y el karate empezó a desaparecer un poquito. No era muy importante ya en una sociedad moderna. En el año 1900, es otra fecha muy importante para nosotros, 1900, porque tuvo lugar en ese hombre, en esa fecha, una cosa muy importante. El maestro Itosu, que es conocido y famoso en Okinawa, escribió una carta a un ministerio de educación de Okinawa, diciendo que Itosu pensaba que sería una buena idea enseñar karate o tori, el arte secreto de Okinawa, a los jóvenes en la escuela para enseñarles de su historia. Y ese ministerio estaba de acuerdo. Y Itosu, a la edad de como 70 años, empezó a enseñar karate a jóvenes de 12 hasta 15 años en una escuela secundaria en Okinawa. Y allá entonces karate había escapado de la caja y no se podía devolver nunca. Y era a causa de eso que nosotros ya aprendemos karate. Si Itosu no hubiera hecho eso, karate a lo mejor iba a desaparecer. Itosu quería enseñar karate, pero lo cambió un poquito, porque no quería enseñar un arte tan marcial. Y cambió algunos de los movimientos de las katas, hizo bloques en vez de dedos a los ojos y cosas así, porque estaba enseñando a muchachos de 12 años. Y esas katas son las katas que luego aparecieron en Japón, pero es otra cosa, vamos a eso luego. Durante 20 años después de esto, desde 1900 hasta el 1920 más o menos, había mucho interés en Okinawa para su arte marcial de tori. Y formaron grupos, el gobierno formó grupos para estudiar, para investigar, para juntar las katas, para aprender lo que era ese arte, porque nadie sabía. No había mucho escrito, estaba enseñado en secreto. Así con la fuerza durante 20 años, ellos trataban de entender su propio arte. En 1920, el príncipe de Japón, Hirohito, que luego fue el emperador Hirohito, él visitó a Okinawa y vio una demostración de karate, de tori, y le encantó. Y invitó a los okinawenses a mandar a alguien a Japón para enseñar karate. Y los okinawenses escogieron a un hombre de nombre de Funakoshi Gichin. En 1920, Funakoshi fue a Japón. Ahora, Funakoshi no era el mejor maestro de karate en Okinawa.
ni hablar, pero era un hombre educado y habló japonés. En esos días, mucha gente en Okinawa no hablaba japonés, pero Funakoshi sí. Y él fue a Japón, empezó a enseñar karate en las universidades y las escuelas y eso. Y los japoneses tenían un montón de interés en este arte. Y durante los próximos 10 o 15 años, empezaron a formar sus propios estilos y organizaciones y todo eso de karate. Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu, todo eso. Había una rama del gobierno de Japón que controló las artes marciales, el budo, el kendo y el judo y todo eso. Y en 1936 reconoció a los estilos de karate como estilos formales de budo de Japón. Había un problema, el nombre, Tang Te, la mano china. Porque en 1936 los japoneses estaban atacando a China y no tenían ningún enlace con su budo, con algo chino. Y querían cambiar el nombre de Tang Te a otra cosa. Ahora, estoy seguro que ustedes saben que los japoneses y los chinos usan casi como dibujos para letras en su lenguaje. Kanji se llama en japonés. Y cada kanji tiene varias pronunciaciones y cada pronunciación tiene varias kanji. Así que otra pronunciación para Tang, China, es cara. Se puede decir karate, y no Tang-te, karate, y tiene la misma significación, la mano china. Pues no podían tener eso, así que quería cambiar eso también. Y la palabra, la pronunciación, kara, tiene otro kanji. Y ese kanji es vacío. Así que podemos decir karate y puede significar mano vacía, lo que nosotros practicamos, karate de hoy. Hay algunos okinawenses, por cierto, que todavía usan tori y tangte para descripción de su arte, pero no muchos. Después de la guerra, Japón quería mejorar su imagen en el mundo a causa de las cosas que han cometido en la guerra. Y mandaron a un grupo de maestros, instructores, profesores, lo que quieres usar, por todo el mundo, los Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Y ellos empezaron a enseñar karate. Es por eso que nosotros pensamos en esos días que karate era japonés, porque lo estamos viendo, como Sensei Coronel dijo la semana pasada, por la lente japonés, porque nuestros profesores eran japoneses. Y de allá en adelante, todo el mundo empezó a creer que karate era japonés y la cosa de Okinawa se perdió. Y lo que yo quiero hacer, y espero que ustedes quieren hacer, es pasar karate, verdadero karate, al futuro. Yo creo que karate es un tesoro. Regular
regalado por los maestros de las generaciones durante los últimos 5 siglos, 6 siglos, y que nosotros debemos tratar de pasar esa cosa al futuro, a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque las fotografías de maestros muertos colgando de las paredes de dojos en el siglo XXII van a ser fotografías de nosotros. Y si mi fotografía está colgando allá en una pared de un dojo, quiero que la gente en ese dojo están practicando el arte antiguo de karate. Ya. Sensei, Mr. Robert Hahn, Sí, señor. le quiero hacer una pregunta. Mientras usted escribía de que en Okinawa había 36 familias y luego ese número 36 se utilizó para nombrar a una kata, a un kata, Sí. hay otros kata que hacen al número Goju, Shijo u otro que tiene que ver con los pasos que tiene la kata, pero creo que también tienen alguna asociación de tradición o de algún tipo de fe. ¿Usted qué opina de eso? He buscado eso porque hay muchos katas en Goju-ryu que tienen números. Todas, no todas, la mitad de las katas tienen números como nombres. Por ejemplo, Sepai significa 18. Y Goju-shiho, como usted ha dicho. Y Suparempe, que significa 108. Y no estamos seguros de por qué usan esas, pero tengo mis ideas. El número 108 es importante en muchas culturas. Por ejemplo, la cultura de India usa ese 108. Nosotros en los Estados Unidos usamos 911 para emergencias. ¿Es lo mismo en Argentina? Si el teléfono se quiere en la policía, marcan 911. Pues en India marcan 108. Y se ve, se estudia eso, que las katas numeradas pueden dividirlos en 108. Goju-shiho, por ejemplo, es la mitad de 108. Y sabemos que karate vino en parte del monasterio Shaolin en China. Y yo creo que, como dije antes, que los chinos, para ellos los números son muy importantes. Es casi una cosa, como usted ha dicho, religiosa. Y que cada número significa algo. No estoy seguro de lo que significa. Gente me han dicho que había de cada cuarto en el monasterio Shaolin tenía un nombre, digo un número, y que los números de los katas vinieron de eso, pero no sé. Pero yo creo que posiblemente las katas eran una escalera para entender el mundo, para Zen, para tener realización en Zen. Y porque el Buda en India tenía que sufrir 108
sufrimientos, yo creo, no sé cómo diría eso en español, antes de conquistar su vida, antes de Satori. Satori es una palabra en Zen que es lo que buscan siempre Satori. Así que yo creo que tiene algo que ver con eso, pero no estoy seguro y nadie sabe. Yo he hablado con mucha gente y nadie sabe la respuesta buena, pero creo que tiene algo así. Había gente que me han dicho que los números significan los números de movimientos de la kata, pero no es, porque yo les he contado afuera, atrás, enfrente y no hay esos movimientos en kata. No hay, en Goju Shiho no hay 54 movimientos y en Sanseru no hay 36. En Seipai no hay 18. Así que nadie sabe, pero eso es lo que pienso, que tiene algo que ver con la religión de Bodhidharma, Buda, el budista. Bien, bien. Tenemos dos preguntas más. Coronel ha levantado la mano y luego Sensei Pimentel. Por favor, a Amílcar. Verdaderamente te tengo que hacer los cumplimentos porque muy claro lo que dijiste, es muy interesante. A mí sobre todo me interesa el futuro. ¿Cómo crees que cómo se hizo posible que el Ministerio de la Cultura acepte enseñar el karate en las escuelas? Esa sería mi pregunta. ¿De Okinawa entonces? De Okinawa. Porque el gobierno de Okinawa, Okinawa no tiene mucho. No tiene mucha cultura que el mundo quisiera. No tiene muchas cosas. Así que el gobierno de Okinawa, todo el mundo sabía que karate existió en Okinawa. No sabían karate, pero sabían que había gente famosos como Itosu y Matsumura y todos esos que sabían karate, que eran maestros. Y el gobierno quería preservar la cultura de Okinawa. Entiendo que los japoneses estaban cambiando todo. Y por eso el gobierno quería investigar las raíces y de su arte, su único arte, y enseñarlo al mundo. Yo creo que era por eso, que el ministerio era parte del gobierno, que Itosu mandó la carta y que los otros ministerios empezaron a hablar y discutir todo eso y decidieron, buena idea. Por lo menos, si vamos a ser japoneses, por lo menos podemos preservar nuestra cultura de karate, de tori. Gracias. Creo que Sensei Pimentel, adelante. Luego Vilma. El micrófono, por favor. Bien. Recién Hunt había hecho una alusión a la numerología. Yo desearía primero, hace unos años yo había leído un texto, un tratado, sobre que casi todos los templos budistas, más allá de esas pelotitas que tienen ellos que radican en 108 bolitas, para llegar generalmente a un templo budista, se tienen que tener en consideración 108 compendios, ya sean 108 escalones, y si hay curvas, generalmente se va haciendo múltiplo de ese 108. Mi pregunta radica en lo siguiente. La numerología, ellos, si tienes información, ¿no? La
numerología. Ellos la toman de alguna dinastía en especial, ya sea la Yuan, la Qing, la Ming, de la estancia de esas 36 familias que dieron origen a todo este tipo de cultura dentro de la isla de Okinawa, que después, supongo, se concientiza y se hace mucho más fuerte dentro de Japón, como el continente. Es mi pregunta, si tenés algún dato. De veras, no me digas. Interesante. No le podía entender, no le podía oír bien a Gerardo. Gabriel, ¿entendiste lo que él ha dicho? Sí. Levemente, Sensei Pimentel, si pudiera realizar la pregunta de manera más breve y más pausada, muchas gracias. No, pero el problema conmigo es que no oigo bien el sonido aquí. Entiendo lo que digo, puedo entender lo que dice, pero no le puedo oír. Mi pregunta es la siguiente. Si esta importancia que tiene en los katas la numerología Sí. radica, si tenés alguna información histórica, si radica en alguna dinastía china en especial, de las que tuvieron influencia sobre Okinawa en su relación intratable. Perdón, pero no te oigo, Gerardo. Es muy difícil oír tu micrófono. Gabriel, ¿vos me entendiste? ¿La podés retransmitir? Intentaré, retransmito entonces la pregunta, si se me permite brevemente en inglés. He's asking, Sensei Pimentel is asking if the value that is given to the numerology is related to any specific dynasty. If you know, if this is related to any specific dynasty. Sí, yo creo que una dinastía muy antigua, antes del Ming. El Shaolin empezó en el año 500 o algo así. Y dicen que Bodhidharma vino a China para enseñar la religión. Y yo creo que empezó en esos días, significando cosas para llegar a Satori, algo así. Yo creo que a lo mejor vienen de India, porque tienen la misma propensidad de usar números para cosas. Sí, pero no sé exactamente la dinastía que estaba ahí. A lo mejor el Tang, que era el dinastía en 500. Algo así, yo creo. Pero lo que pasa en karate y también en la historia de China y todo eso, que no hay muchas cosas escritas. Todo es oral. Esa historia de Bodhidharma viniendo al Shaolin es oral. No sabemos casi nada de Bodhidharma. Hay un poco de cosas escritas que no sabemos si son verdaderos o no. Así que tenemos que juntar la historia de karate y la historia de los números, buscando en cada rincón que podemos para más información, para tener una idea del total de esa cosa, porque hay muchos rincones que tienen un poco de información, pero si aprendemos todos, por fin posiblemente podemos aprender o podemos entender lo que karate es y lo que todas esas cosas significan. Podemos hablar todo el día de todas las partes de karate que estamos tratando de entender. Es muy difícil, pero también es muy interesante, porque me interesa karate y quiero saber lo que estoy enseñando. Porque durante muchos años estaba enseñando una cosa que no era karate. 20 años estoy enseñando a estudiantes lo que yo pensaba que era karate y no era karate.
tengo que arreglar esas cosas ahora y enseñar el verdadero karate al futuro. Es por eso que escribo los libros. También quisiera decir una cosa más. Gerardo estaba hablando de las películas. Pues ayer los productores de mi película que van a hacer me llamaron y me dijeron que ya por fin van a producir la película. Pues la primera película no tiene nada que ver con karate, es otra película, pero también vamos a dar dinero para producir películas sobre karate. Películas como, no documentarios, pero películas. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es escribir una serie para Netflix acerca de karate, usando mi libro El arte y el camino como base de eso. Y cada episodio, ¿cómo se dice episodio en español? Episodio. Episodio. Cada episodio es una parte del libro. Y además de eso, vamos a hacer un documentario sobre karate. Y Gerardo, cuando empezamos a hacer ese documentario, entonces me voy para Argentina con mi cámara y mi equipo. Así que iremos a, ¿cómo se llama ese, donde ustedes fueron? Al Mar de Plata o algo así. Mar del Plata. Sí, bueno, vamos allá. ¿Está bonito? Allí lo voy Es a poder hermoso. recibir yo, Sensei. ¿Mande? Hermoso. Allí Hermoso. lo voy a poder recibir yo porque yo vivo en Mar del Plata. Perfecto. Entonces, iremos allá y buscamos cactus. Yo le llevo un cactus, un pequeño. Bien, bien. Entonces, quería que ustedes supieran eso, para que cuando pasa, yo les aviso y podemos tener karateca argentinos en la película, en el documentario. Necesitamos también una playa, posiblemente esa playa, no sé. Muchas playas tiene Mar del Mucha Plata. playa, muy grande y muy linda. Kilómetros de playa hay. Vilma tenía una pregunta, me parece. Y luego Lucio y Sebastián. Sí. Primero quería hacer una referencia a la numerología, porque en general los japoneses tienen una gran inclinación hacia los números impares, si no tengo mal entendido. Y me llama la atención de que todos los kata son números pares. Simplemente una inquietud que me llamó la atención. Con respecto a lo que usted decía, señor Hunt, de la historia de karate del pasado y del futuro, y si karate es sí o no japonés, o sea, en toda la historia de karate obviamente sí, proviene de China, pero hay una gran diferencia, ha sufrido modificaciones desde sus orígenes, digamos, chinos, hasta lo que nosotros conocemos hoy actualmente como karate, o lo que nosotros hacemos como karate, desde los cambios de embusen lineales a los embusen que nosotros conocemos hoy, las técnicas de mano abierta que se fueron cerrando, ya sea tanto por la sistematización, y todas las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo, ya que cada maestro ha ido aportando lo suyo y haciendo sus cambios. Entonces,
el 2020 no es lo mismo que en el 1960, por no ir mucho más atrás, ¿no? Y hablábamos de karate tradicional, entonces mi cuestionamiento es, a futuro, ¿qué es lo que se va a preservar realmente de eso que llamaríamos karate tradicional? ¿Cuánto existe hoy en día de lo que era? Entonces, ¿cuál es su visión de esta transformación a futuro y qué le parece a usted que a futuro va a pasar con todo esto, con todas estas transformaciones? ¿Qué es lo que se va a conservar a futuro de este karate tradicional? O que llamaríamos tradicional. Y sí, y usted tiene mucha razón. Está cambiando siempre karate. Cada maestro cambia un poco karate. Lo que yo he tratado de hacer es buscar el karate más original como podía. Pero es difícil porque ya está perdido, ¿eh? No existe más. Tiene que buscamos en las katas, por ejemplo, de los maestros más viejos que podemos encontrar. Y si miran a todos los estilos, las katas cambian siempre. Un ejemplo es que Mabuni empezó a enseñar el Shito-ryu, que él había cambiado. Y sus alumnos, Hayashi y los hijos de Mabuni, cambian las katas. Así que es muy difícil. Así que lo que yo estoy tratando de hacer es aprender todo lo que puedo. Aprender las katas en las formas más antiguas que puedo. Pero pasar el alma de karate. Porque sabemos que no es posible entender lo que Matsumura hizo en Okinawa en 1850, no es posible, porque ha cambiado tanto. Pero hay un race ahí que podemos pasar, y la idea de karate, y el entendimiento de lo que estamos haciendo no es el verdadero karate de 1800, ni 1750, ni 1700, ni nada de eso. Es una cosa que ha desarrollado durante todos esos siglos. Lo que estoy tratando de pasar, de enseñar, es que estas katas, estas cosas que están aprendiendo, son partes de un arte muy grande. Y es por eso que uso la palabra tapiz de karate. Porque queremos tener un camino lineal para nuestra karate, pero no existe. Hay muchos colores, y gentes, y maestros, y países, y no todo vino de China, parte vino de otras partes del asiático, allá. Y así que lo que trato de enseñar con los libros y las películas y las clases que doy, que lo que estamos aprendiendo no es el final, que Shotokan no es karate, que Shito-ryu no es karate, que Goju-ryu no es karate, que Shorin-ryu no es karate. Shorin-ryu es probablemente el mejor karate, o pues el más antiguo que podemos encontrar. Pero que cada uno de esos forma una parte del total. Y otra cosa que he tratado de hacer es aprender todas las katas que puedo de todos los estilos, modernos y antiguos, y Shorin-ryu, y Goju-ryu, y para poder entender
cómo formó este arte y cada parte del arte, cada rincón, como dije, del arte, para entender el total. Es muy difícil hacer eso. Porque dije antes, no hay mucho escrito. Había cosas escritas acerca de karate, pero en la Segunda Mundial, Okinawa se destruyó. Y las bibliotecas y el castillo y todo desapareció durante esa guerra. Así que hoy día no tenemos mucho. Y es por eso que buscamos en todo el mundo, en todas partes, un poquito de la historia que podemos añadir a lo que estamos enseñando. Escribí el primer libro, El arte y el camino, The Art and the Way, para mí mismo, para entender un poquito la historia de karate, para ponerlo en una forma ficcional, pero basada en la historia de karate. Y yo lo hice para mí, para entender lo que estaba pasando. Y si tuviera tiempo, escribiría 10 más o 100 más libros acerca de todo eso, porque hay mucho que aprender y mucho que pasar al futuro. Y por eso necesito ayuda y ustedes me pueden ayudar. Cada uno, 2, 3, 4, pueden escribir un libro. Señora, ustedes pueden escribir un libro, por favor, porque parece que... Ya escribí un libro. Yo veo muchos libros ahí atrás de usted. Sí, sí. Le voy a mandar el mío para que lo pueda tener allá. Oh, sí, bueno, sí. Después le voy a pedir su dirección y se lo voy a enviar. Está en español. Bueno. Muchas gracias por su respuesta. También tengo entendido que en general en la época de 1960, 1955, los grandes maestros para el otorgamiento de grados de Dan, también hacían en ciertas categorías, ¿no? Hablando ya de quinto Dan en adelante, les pedían a sus alumnos que inventaran una kata o modificaran coherentemente una kata existente y que era parte de la etapa de graduación, ¿no? de las condiciones para el nuevo grado. ¿Inventaron kata? Claro. Sí, hay que inventaron kata, pero lo importante es no tener nada que ver con esas katas, aprender los katas verdaderos del arte que buscamos. En 1306, cuando el Butokukai reconoció a los estilos, entonces pusieron los grados desde 1 a 10. Antes era 1 a 5, sí, grados. Y Funakoshi no tenía nunca más del 5º grado. Pero después el Butokukai empezó a dar grados hasta el 10 y el 10º grado. Y lo usamos en nuestro estilo, pero a mí no me gusta usar grados, porque grados son políticos. Es una persona dando un grado a otra persona por dinero. Sí. También, sí, sí. Y prefiero decir a una persona que en vez de un grado que he estado estudiando 60 años, y es mi grado, viejo es mi grado. No viejo, sino antiguo en los años de práctica.
Antiguo es mi grado, sí. Eso, Gerardo la semana pasada me dijo antiguo. Bueno, Muchísimas gracias. Lucio estaba pidiendo preguntar y luego Sebastián también. Por favor, Lucio. Hola, ¿se escucha bien? Bien. ¿Sí? Bien. Pleased to meet you, Robert. It's a pleasure for me hear you here with you. But, perdón, ahora voy a hablar en español porque es un poco referido. En inglés. I'm so sorry, my English is so slow. I speak English a little bit. Bien, pero un poco referido a la pregunta de Gerardo, quería contribuir con una pequeña luz en relación a los números y a la cuenta a la cual se refería él. Porque soy un practicante activo y amante e investigador en lo posible, porque es muy complejo investigar, sobre el yoga antiguo, sobre la India, sobre Bodhidharma, intentando encontrar datos y cosas. Y quería contribuir un poquito con algunas de los detalles que conseguí encontrar, medios perdidos, con la subjetividad siempre de que la historia la escriben personas con sus idiosincrasias y sus paradigmas, ¿no? Por ejemplo, el japa, acá tengo un japa original, ese es el nombre de la cuenta, se llaman japa o japa mala, había 3 tipos en la India. El yoga antiguo tiene más de 5.000 años y esto lo usaban simplemente como cuenta. Japa significa cuenta en sánscrito. Lo usaban para contar técnicas respiratorias o mantras, vocalización de sonidos y ultrasonidos. Y tiene 108 porque hay 54 letras en el alfabeto sánscrito y son 2 vueltas al alfabeto, un ida y vuelta al alfabeto sánscrito. Tiene este plumerito en la punta para que cuando se termina de dar la cuenta la persona sienta el plumero y sabe que hizo 108 vueltas de la repetición o el entrenamiento de un mantra. El sánscrito es una lengua de la India clásica desarrollada por los brahmanes. Era una lengua erudita, no la hablaba el pueblo hablaba prácrito, y esa lengua fue una lengua creada para la resonancia, para vibrar, no fue una lengua creada para la comunicación nada más. Entonces ellos sostenían en su ciencia que la vibración generaba estímulos en el organismo, de ahí el mantra Om, por ejemplo, que tiene una forma específica de pronunciar y que no es OM, solo que la transliteración al inglés hizo que uno lo entienda como OM, pero es una O con una nasalización para generar vibración en la caja craneana. Entonces utilizaban este japa para eso. Y el 108 tiene una simbología muy, muy importante en la India, que es el 1 representa al ser humano, el 0 representa al infinito, o la búsqueda del samadhi, o en el caso de Japón del satori, y 8 representaba la práctica, que estaba dividida en 8 partes. Era la práctica que utilizaban para conectarse con el infinito. Bodhidharma pertenecía a una escuela denominada Chiana. Chiana es una palabra sánscrita que significa intuición lineal o meditación. Cuando él viaja a la India, va a transmitir un poco este hinduismo. Estamos hablando del hinduismo. Algunas de estas cosas yo las encontré en las Upanishads más antiguas, que tienen muchos miles de años antes que los templos Shaolin. Y Bodhidharma, cuando llega ahí, que pertenecía a la casta de los guerreros, de los sátriyas en la India, y él después se vuelve monje, cuando llega a China, va a transmitir su método de dhyana, de meditación, que era muy exigente, muy duro. Y ahí él se ve que en alguna cosa se puede especular, decidió fortalecerlos a estos tipos, a estas personas, a través de las técnicas que él utilizaba, quizás en el Vajramushti o alguna de esas técnicas marciales que utilizaban los guerreros en la India. Y fue tan famoso la parte marcial que se olvidaron que lo que fue a transmitir Bodhidharma era meditación, que después se transformó en Chan y en Zen, en Japón. Bueno, encontré muchas más cosas. La numerología para la India es muy importante porque refleja una óptica de comprender la existencia, una dimensión
para observar la existencia. Una dimensión que para ellos pertenece a la quinta dimensión, al plano mental. Entonces ellos a través de los números estructuraban la realidad y la comprensión de la misma. Bueno, tengo más información, pero no la tengo en la cabeza y la tengo por ahí metida en todos lados. Y siempre con el axioma número 1, no crea, porque estas son cosas que uno va encontrando y que pueden quizás aportar apenas un poco de luz. Quería contribuir solo con eso para contarle a Gerardo, porque este es realmente el antecesor del rosario que hoy conocemos hoy y de la cuenta de ganado del campo. Perfecto, muy bien dicho. Ahora tienes que escribir eso en un librito o algunas páginas y mandármelo para que lo pueda usar en mi próximo libro o en este libro, porque yo también busqué todas esas cosas indias y no teníamos tiempo, yo no tenía tiempo para explicar eso, pero tú lo has explicado muy bien, lo que pasa en India. Quiero una pregunta. ¿Qué sabes del número 9? El número 9, sí. El número 9 es un número maestro, porque el número 9 es el cierre de ese 108, sumado da 9, y 9 tiene referencia o hace referencia al estado de Samadhi, o de hiperconciencia, o de Satori, como se llama en Japón, que es un estado en el cual el ser humano ya no tiene conexión con sus paradigmas, con su samsara, con su reencarnación o con sus paradigmas mentales. O sea, es la trascendencia, el número 9 representa la trascendencia del hombre condicionado, que es lo llamado luego iluminación. Y esa trascendencia tiene varios estados clasificados en las Upanishadas. Uno de ellos es con semilla, que significa todavía conectado con el sentido de yo, ese sentido de self, y el nirvilla, que significa sin semilla, que es desconexión total ya con ese sentido de yo, o de asmita, como se llama en sánscrito. Y el hombre ahí vuelve a la esencia, al purusha, se conecta nuevamente con el purusha y corta esa rueda de reencarnación, de renacimientos o de condicionamientos en la propia vida, en la misma vida mortal. Gabriel, yo creo que este hombre debe tener una charla aquí hablando de eso como 2 o 3 horas. Sí. Muy bien, señor. Mencionó Vajramushti. Y Vajramushti, el estilo de un arte marcial de India. ¿Crees que el Vajramushti podría ser parte del el arte marcial de China, del Shaolin? Yo creo que sí, que hay una influencia, porque tienen algunas técnicas más parecidas al karate que al Shaolin. Y que creo que cuando Bodhidharma viaja a la India y empieza a enseñarle estas técnicas, creo que lo primero que enseñó Bodhidharma, o por lo menos nos llega a nosotros con un sentido de mitológico o de transmisión oral, denominada los 18 manos de Lohan, o Loyan, no sé bien la pronunciación, eran técnicas. Yo le pedí una vez a un amigo que era estudioso del Wushu y del arte de aprender, ¿no?, de ese Kung Fu generalizado, y él me mostró esa forma que suponía él que podía hacer, y era muy parecido a un Piñanidan, a una forma H, esas iniciales que uno aprendía, era muy parecido. Geris bajas, golpes rectos, movimientos simples, patadas con talones, era una cosa media así. Entonces yo sospecho, pero esto es una sospecha por esta información, de que ha tenido una influencia en nosotros de alguna manera a lo largo de ese viaje que hace hasta llegar a Japón. Yo también. Creo que sí. Creo que tiene una influencia, pero no sé qué es. Pero me interesa oír lo que tú has dicho. Me gustaría hablar más. Si tienes tiempo, llamarme al teléfono. Claro que sí.
Si me pasan después su teléfono, Robert, I call you. Yo lo mando a Gabriel y él te puede mandar. Thank you. Hablo en WhatsApp. ¿Ah? Podemos hablar en inglés y puedes practicar el inglés conmigo. O Good idea. yo puedo practicar el It's possible. argentino. El argentinés. Nosotros hablamos argentinés. El argentinés. Gracias. ¿Ya? ¿Ves? He aprendido algo, una cosa nueva. Bien, bueno, gracias Lucio. Sebastián era el que había pedido hablar. Puede ser que él nos centre un poco más en esta locura, ya que es su profesión. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de la pregunta y la intervención de Lucio me da un poco de pudor, pero decir algunas cosas por el nivel de conocimiento y de profundidad que maneja. Una pequeña reflexión sobre ese punto. En la antigüedad, la numeración, el orden matemático, reemplaza en buena medida a la racionalidad moderna. Esto es muy común en los pueblos antiguos, sobre todo en el Medio Oriente, donde el alfabeto también está vinculado a la numeración y los modos de ritualización de los movimientos, de las palabras, de las letras, como señalaba Lucio en el mantra, hacen por un lado a la elevación mística y también a un estado del conocimiento. Probablemente esa racionalidad se va perdiendo con el tiempo. Acá introduzco el otro tema que yo quería vincular con la pregunta, o con la reflexión y pregunta, digamos. Yo entiendo hoy en día el karate, cuando uno practica sobre todo la parte tradicional, le agradezco las palabras amables al Shorin Ryu, que es la línea de karate que yo practico, donde el kata, yo tiendo a pensarlo, el kata, la forma, como si fuera el ADN del karate, el enlace de una cadena de transmisión, de una información que después se desarrolla. Se puede desarrollar de una manera similar o en la aplicación, por incidencia del ambiente, como si fuera el ADN, se modifica, pero vuelve a una cadena de transmisión. Y el Shorin Ryu, si yo no entiendo mal la historia de la línea, pero muy vinculada al karate okinawense, surge, se formaliza con la prohibición de armas. Y yo noto que en la forma hay una idea de convertir el cuerpo en un arma. Es decir, la forma de los movimientos, la apertura, los cierres, imitan el uso del escudo y de la espada, del escudo y el puñal, de armas típicas, digamos, del combate cuerpo a cuerpo. Si esto es una percepción, digamos, una construcción mía, o hay un espíritu en la forma de el convertir incluso el cuerpo en el trabajo físico y el espíritu en un arma, eventualmente, por digamos, la consistencia que tiene el movimiento. Es una idea que a mí me surge de la repetición de la forma. Incluso en el trabajo de visualización, cuando trabajo la forma, me da la impresión que, por ejemplo, nuestro sensei dice que la defensa es un ataque, permanentemente. Y entonces yo pienso en el uso del escudo. El escudo, en un combate con armas, es para defenderse y para ataque y defensa simultánea. Es una idea que a mí me surge de este trabajo, y sobre todo de la transmisión. Es decir, el kata como un elemento de transmisión, que es lo que se reinterpreta en cada época. Y lo que pasa en el tiempo. No sé si soy claro en la pregunta o un poco dispersa. La otra cuestión es que en Japón el arte marcial es educación física. Es un modo de educación física. Por eso pensaba, cuando entra el karate a las escuelas como educación física, porque el arte marcial es educación física, mental y física. Sí, y hay dos cosas, 3 o 4 cosas que me gustaría decir. Primero, la idea de una cadena. Yo creo que es muy importante, es que nosotros somos parte de la cadena
que existe desde hace 5 siglos atrás hasta 5 siglos en el futuro. Nosotros somos, ¿cómo dice? ¿Pisas? ¿Links? ¿Cómo dice link en pisa? Vínculo. Vínculos. En la cadena. Y tenemos que ser un link muy duro para que no pierde lo que la cadena está enseñando. Sí, es una cosa física, pero que hacen en gimnasios. Pero el problema es que nosotros sabemos que karate es una cosa física, ¿sabes? Que trabajamos tanto y sudamos y todo eso. Pero para enseñarlo a cualquier persona en un gimnasio, yo creo que pierde el arte. No puede tener un arte allá en un gimnasio con jóvenes que están practicando, porque nunca vienen a entender lo que es una cosa en un gimnasio. Y eso es parte del problema del karate de hoy, que Itosu cambió los movimientos para jóvenes, para ser gimnasios, para usar en el gimnasio. Y quería decir una cosa más del kata. Y creo que es lo que usted estaba diciendo, que nosotros practicamos kata. Y practicándolo, otra vez, llegamos a un sitio que Lucio va a entender, yo creo, que nos ha cambiado adentro. Yo no quiero decir Satori, pero estamos tratando de llegar a Satori y practicando la kata. Y para tener Satori hay que vivir en el momento, en este momento. No pensar en el futuro ni en el pasado, vivir en este momento. Y eso es lo que pasa haciendo karate, que tenemos que vivir haciendo karate en este momento. No puedo pensar que lo que voy a hacer mañana, si quiero tener un bloque, bueno, acordarme de los movimientos de la kata y todo eso. Y por eso yo creo que llegamos a un sitio, no sé cómo se diría en español, pero un place. Un punto, un lugar. Punto, sí. Que nos mejora como individuales. Porque gente que practica en kata no pelean en la calle, porque es, como dije antes, es como un tesoro que tenemos y que tenemos que pasar al futuro. No sé si eso es lo que estaba diciendo Sebastián, pero pensaba en eso mientras estaban hablando. Sí, es lo que se transmite. Es muy interesante porque es un punto que hay que construir mentalmente, que no se lo aprende como que alguien te lo da y ya lo tenés, sino que es una construcción, una inferencia que uno hace con la práctica y el ejercicio de la práctica. Sí. Eso es el do, el camino, digamos, el camino es esa construcción en la que uno se emprende, que se proyecta, no está nunca determinada, sino que es el camino en sí mismo. O sea, y tampoco sirve entenderlo de antemano, sino que uno le dice de antemano que el objeto es el camino en sí mismo, entonces pareciera que va sin rumbo, no es así. Es decir, es una construcción espiritual, mental, de equilibrio, muy compleja, es una complejidad que es difícil de transmitirla con palabras y hay que hacerlo para entenderlo. No hay otra forma de entenderlo. No se lo puede enseñar. Claro. Tiene que descubrirlo. Descubrirlo, exacto. Practicando los movimientos y el karate. Y
Y posiblemente, señora, eso es lo que estaba pensando en el futuro de karate. Esta idea de que karate es una cosa que hay que descubrir para sí mismo. Y no es una cosa que voy a aprender 10 movimientos y alguien me va a dar un cinta verde o algo así. Que karate no es eso. Que karate es lo que Sebastián estaba describiendo, que aprendemos algo practicando los movimientos que nadie nos puede enseñar con palabras. ¿Sí? Más o menos. Exacto. Yo recuerdo alguna vez practicando con Tsuchiya Sensei en Japón, que él decía, de alguien por ahí decía, quiero que me enseñe tal cosa, y él decía, no, yo no enseño nada, usted aprende. Sí, exacto. Yo no puedo, yo puedo demostrar los movimientos y ellos lo pueden practicar. Ellos están aprendiendo, yo no estoy enseñando más que mis ideas y cómo hacer patadas y puñetazos. Sí. Bien, ¿hay alguien más que quiera comentar o hacer una pregunta? Sensei Pimentel está con su manito. Adelante, activar el audio. Lucio también tiene algo que preguntar, Carlos. Bien. Entonces, Lucio, por favor, y Amílcar también. Hola, hola. Sí. No, es que no quería dejar pasar, recién me vino a la mente otra de las cosas que linkeé en algún momento con el karate en relación a mi investigación personal, y que es una leyenda vinculada a una práctica, que es la leyenda, una de las tantas leyendas que se cuenta de Bodhidharma y su viaje a la India, y el kata y la forma, que es la práctica de lo que se conoce como Shiva Nataraja Nyasa. Shiva es uno de los nombres con los cuales se conoce al creador o al primer hombre que sistematizó el yoga, la práctica conocida con el nombre de yoga, y Nataraja es rey de los bailarines. Y siempre me acordé que cuando llegué a esta información lo linké enseguida con el kata, con la forma. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que Bodhidharma, ya como monje, ya no siendo guerrero, y su maestro pidiéndole que viaje para transmitir el hinduismo a la China, él se encontraba en una situación, en una encrucijada, porque ellos hacen un voto denominado ahimsa, que es de no violencia. Entonces él dice, si yo llevo un cuerpo armado, no estoy respetando el ahimsa, la no violencia. Pero si voy solo, me pueden asesinar, porque en esa época los caminos estaban plagados de maleantes o de asaltantes, o era más salvaje, no todo. Entonces, ante esa encrucijada, él se sienta a meditar enfrente a una estatua de Shiva Nataraja, esta estatua que es muy conocida, que tiene un simbolismo cósmico muy interesante, y en ese momento, en ese estado de meditación, comienza a ver que la estatua comienza a moverse y a danzar. Y prestando más atención, se da cuenta que le estaba mostrando una forma de defensa, la cual él se incorpora y empieza a practicar. Y cuenta esta leyenda que él llega a la India, a la China, y cuando llega a China, todos se sorprenden de que venga sin guardia armada y le preguntan cómo hizo para llegar, vivo sobre todo. Y él responde, y acá viene un link muy interesante con karate, él responde con las manos vacías, haciendo referencia un poco a ese aprendizaje intuicional que él tuvo a través de la meditación. Y la técnica de Shiva Nataraja Nyasa, que es una técnica de movimientos, cuando yo la practico,
me doy cuenta que es como si fuera la semilla de casi todas las técnicas que después salen en diferentes artes marciales, porque son movimientos semiflexionados, elevando una pierna y bajando, colocando las piernas con el talón y con los movimientos de brazo, en el cual hay un montón de técnicas que tienen relación con la aplicación de las técnicas que nosotros muchas veces tenemos en los katas. Nada, quería contribuir con eso porque me pareció por ahí interesante traerlo a colación como una referencia más por ahí en la antigüedad o a través de la transmisión oral, de la leyenda y de algunas cosas escritas medias perdidas sobre un posible origen del kata como forma, como mecanismo, como sistematización de la técnica. Eso, gracias. Que la kata posiblemente no era más que una manera de pasar movimientos artes marciales, pero una cosa del espíritu también para pasar entendimiento de sí mismo, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. De hecho, esa técnica tiene el nombre de nyasa, que significa en sánscrito identificación y que trabaja sobre un fenómeno natural que es la conexión emocional con cualquier objeto o persona para asimilar sus atributos y sus capacidades y acelerar tu proceso de desarrollo o tu proceso evolutivo en lo que sea. Sí, sí. Bien, Amílcar, ¿vos tenías alguna comentario, opinión? Sí. A mí me gusta sentir estas historias y todos los demás, pero no es que yo creo mucho a estas cosas. Ya contaba Poincaré que después de un paseo en el mar le vino la solución de un teorema que estaba luchando de mucho tiempo para resolver. Los neurocientíficos ahora dicen que vos tenés que ser muy exigente conmigo mismo, soy obsesionado, y en un momento de calma, casi siempre cuando te vas a dormir, cuando abandonás el problema, el enfoque frontal con el problema, te viene la solución. Hay cosas que nosotros podemos explicar y hay otras cosas que todavía no las podemos hacer. Podemos hablar, por ejemplo, en Japón, no sé si todavía, pero en los criaderos de pollo, el estilo del pollo que hacemos ahora, para elegir cuál es el macho y cuál es la hembra entre los pollos, no había forma de explicarlo. Y sin embargo, los operadores, los que elegían, lo hacían de continuo, agarraban uno y lo tiraban. Y son cosas que todavía nosotros no las podemos explicar. En la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, había gente que identificaba del ruido cuáles eran los aviones alemanes y cuáles eran los aviones ingleses. Y cuando se decía, bueno, vamos a enseñarle a más gente, así salvamos más vidas, la única manera de hacerlo era ponerlos a escuchar hasta que se aprendía. Esas cosas, por ahora por lo menos, nosotros no las podemos enseñar. Hay otras cosas que sí, como por ejemplo poner en situación a nuestros alumnos de que entiendan. La repetición es una cosa muy personal, ¿no? Lo que se decía de los números que decías vos, Lucio, y lo que decías también vos, Roberto. Pero en toda la historia hay números. Por ejemplo, los egipcios, ¿no? Con los muertos que se tenían que decir, me parece que 40 cosas que no habían hecho delante de Osiris para ganarse
el cielo o la eternidad, no sé qué cosa. Que de ahí salieron los 10 mandamientos de la religión hebraica, ¿no? Solo que en negativo. Los egipcios decían, yo no maté, yo no robé. En vez los hebreos dicen, no tenés que robar, no tenés que matar y cosas así, ¿no? O sea que los números, yo no creo que... es solo una manera de poner la historia. Lo que me gustaría saber de vos, Roberto, es ¿qué cosa pensás que serviría a un chico de hoy, dentro de 50 años, de 30 años, cuando sea grande, para que, qué cosa le enseñamos para que sea un ciudadano mejor? Siempre trato de enseñar a jóvenes, los jóvenes que enseño, que va a ser un poco difícil de explicar porque no quiero ofender a nadie, pero estudiantes que vienen a estudiar karate, yo he visto que no son normales, si hay una, se puede decir normal, que siempre, si quedan, hay muchos estudiantes que vienen para aprender a pelear y yo no enseño eso. Pero si quedan en mi escuela, son especiales. Porque han hecho esto, porque están aquí trabajando y aprendiendo y practicando karate cada día o cada 2 días. Y yo trato de enseñarles que son especiales, que son distintos, que son diferentes de la cantidad de gente en el mundo que no hacen estas cosas. Y yo quiero que mis alumnos que piensen en sí mismos como gente especial, como gente, yo no quiero decir mejor, eso no es, pero gente o jóvenes que tienen esta habilidad de venir 2 o 3 o 4 días a la semana practicando kata hasta que se caen en el suelo y por eso pueden levantar a sí mismos y ayudar también al mundo. Porque esto es una cosa que me gustaría hablar más, porque creo que es importante. Pero quiero primero pensarlo para mí y también buscar las palabras españolas que puedo usar para describir lo que estoy tratando de decir, porque es difícil para mí ahorita. Pero la próxima vez quiero darle mis opiniones de lo que debemos estar enseñando a los jóvenes de 30 años o 20 años o jóvenes de 20 años. Tengo nietos de 20 años. Es imposible, pero es verdad. ¿Cómo puede tener una persona tan joven nietos de 20 años? Y mi esposa, por cierto, está aquí al lado, pero tiene vergüenza y no vendrá. Pero quería decirles que ella ha estudiado karate 45 años y es una karateca buena. No admite a 45 años porque solamente admite que tiene 23 años, pero
yo les puedo asegurar que ha estudiado 45 años. Un día, la próxima vez, le traigo aquí para que se puedan ver. Bien. Bien, yo quería, si me permitís, Carlito, agregar algo con respecto a lo que está diciendo Robert. Realmente, lo que yo quería decir es que yo no sé hasta dónde se habrá escuchado, les pido disculpas si repito lo mismo, pero en un momento se me presenta una incógnita dentro de la práctica en Japón. Mi maestro me dice, el occidental siempre tiene una pregunta de por qué sucede esta situación, sucede aquella, sucede la otra, y nosotros con nuestros practicantes no las tenemos. Nosotros les damos la solución prácticamente o desde el comienzo. Yo me entré a preguntar el porqué de estas situaciones. Después con la neurociencia muchas otras empezaron a venir las respuestas, ¿no? Con todo lo que hay ahora como elementos como para poder comparar una situación y la otra. Y mi consigna es que se van acercando las dos culturas a un punto tal de que yo calculo que van a encontrar un punto en común en donde va a evitar la dualidad de la comprensión. Ahora bien, cuando recién hacías alusión al trabajo que tenían aquellos jóvenes que se acercan hoy al dojo, yo tuve una experiencia y la puedo decir porque realmente creo que los que la han sufrido o la han padecido, es olvidarse de un kata después de no hacerlo durante mucho tiempo y haberlo practicado, pero muchísimo tiempo. Decir, ¿qué me pasó? Que a lo mejor ustedes pueden tener la respuesta, a lo mejor desde los libros, desde las situaciones. Pero mi experiencia, después de muchas veces querer recuperar, como dijo Cacho, y dejarme dormir y de la mañana aparecer con la respuesta sin que yo la haya buscado, a ese por qué sucedió, en kata me pasa de que yo, por ejemplo, hago kata, que si quiero y me dejo llevar. Me dejo llevar y de repente la respuesta me viene a nivel de ADN, a nivel genético, y no a nivel mental, o a nivel de mi estado de ego. Eso a mí me ha dado la respuesta mucho tiempo de que a veces me he olvidado una kata y ha venido, o generalmente no es que siempre vino. Bueno, lo que yo disculpo es que ya he escuchado mal esto y a lo mejor no haya sido lo más claro que pude haber querido ser. Sensei Hunt, tenemos que cerrar esta charla y me han pedido que por favor le agradezca a usted y que da para mucho más. Yo creo que vamos a tener que buscar otros temas en los cuales queden pendientes su inquietud y sus ganas de querer transmitir su experiencia, dado que creo que ha quedado mucha tela para cortar y todos hemos quedado con ganas también de que Lucio aporte, que Cacho aporte, que Vilma aporte, dado que son fuentes de contagios muy, muy lindos para poder seguir en esta conversación, pero el tiempo es tirano. Es una frase hecha, pero es lamentable. Creo que Gabriel ahora va a querer presentar, más allá de mi agradecimiento nuevamente, va a querer presentar la charla de la semana que viene. De nuevo, anunciar que la próxima semana tendremos con nosotros, gracias, como diría Robert Sensei, al link que nos hizo Lucio Sensei, el maestro Edgardo Caramelia, quien es un reconocido maestro internacionalmente en las artes de la introspección. Va a hablar acerca de concentración y meditación, herramientas para la acción aplicadas a las artes marciales. Una charla harto interesante a la cual esperamos poder contar con vuestra maravillosa y generosa presencia. La siguiente semana, el 8 del 8, estará con nosotros el maestro Fabián García, quien es maestro de ontología y especialista en CAPAP, además de ser héroe de Malvinas, de la Guerra de Malvinas. Nos va a hablar acerca de ontología aplicada a las artes marciales. La ontología es la parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades. Y para anunciar una sola charla más, a los efectos de no aburrirlos,
El 15 del 8, es decir, de aquí a 3 semanas, después que venga el maestro Caramelia y el maestro García, estará con nosotros desde Alemania el maestro Andreas Quast. La charla se desarrollará en inglés o alemán y español, suponemos, no, perdón, en inglés y español, y servirá de un excelente complemento al regalo maravilloso que nos hizo hoy Sensei Hunt. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Felicitaciones, Sensei Hunt, por su español, por la generosidad, por la humildad y la profundidad de sus palabras. Cedo la palabra entonces al maestro Lucio y finalmente para el maestro Hunt que realice el cierre correspondiente. Muchas gracias. Perdón, Gaby, no te quise confundir, solamente puse el aplauso, no era que quería levantar la mano. Así que la palabra está con Robert Sensei ahora. Es la única cosa que me gustaría decir es, no hay nada que me gusta más que conocer a gente en otros países que quieren hacer las mismas cosas que yo. Por todo el mundo he viajado y cada vez encuentro a gente como ustedes que tienen el mismo interés que yo. Eso me gusta, tener amigos en todas las partes. Y ahora tengo amigos en Argentina y me gustaría visitarlo muy pronto con mi cámara y mi equipo de film, de películas. Y entonces, hasta la próxima vez. Un aplauso para Sensei Hunt y muchísimas gracias. Muchas gracias.